Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los siete espíritus de Dios. Eh, en estos siete espíritus de Dios vamos a descartar enseguida que sea lo que todos los pastores que van a estudiar a los institutos esos de teología les enseñan, porque la mayoría con los que he hablado y me han discutido sobre esto han venido de escuelas de teología, no de las universidades que enseñan teología 5 años y esto y lo otro, no, sino de unas escuelas que son de teología donde estudian la mayoría pastores evangélicos. Me han dicho que los siete espíritus de Dios y que son estos que están en Isaías 11:2, pero yo le he discutido que no son, porque primero no son siete, son seis. Aquí en Isaías aparecen seis cosas, no siete. Por lo tanto, no pueden ser los siete espíritus de Dios. Primero. Segundo, pues el mismo contexto dice otra cosa. Aquí dice, saldrá una vara, leyendo desde el primero, 11:1 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el padre de David. Esto podría ser que se lo pongan a David o a algunos de los descendientes de David, pero el descendiente máximo de David, la simiente de Abraham y descendiente de David, es Cristo Jesús. Entonces esto es para decir, porque vienen hablando ya de Cristo ahí en Isaías, y esto es para decir los atributos espirituales que tendría el Mesías. Entonces dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces ahora comienza lo que tiene ese espíritu de Jehová, como los frutos del espíritu que él iba a tener, ¿verdad? Entonces dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces dice, espíritu de sabiduría, 1. Espíritu de inteligencia, 2. Espíritu de consejo, 3. Espíritu de poder, 4. Espíritu de conocimiento, 5. Y de temor de Jehová, 6. Entonces tenía 6 espíritus, no 7. Y esos son los atributos espirituales del Mesías. Y por eso dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá. O sea, muy claramente se ve que son los atributos de una persona. No están hablando de 7 espíritus independientes del Señor. Vamos a ver entonces los 7 espíritus del Señor, ¿dónde se habla realmente de ellos? En Apocalipsis. Apocalipsis, vamos hasta allá, Apocalipsis. Y miremos qué dice Apocalipsis. Apocalipsis 1:4 primero. Dice así, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Se dice que hay 7 espíritus delante del trono. Esto quiere decir que esos 7 espíritus están allí representando el gobierno del Señor, como cuando un presidente tiene, es él y sus ministros, ¿verdad? Lo mismo que cuando hablan de 24 tronos alrededor de él, se está hablando de un jurado que tiene allá atrás, ¿verdad? Entonces, porque se muestra como juez allí. Entonces, acá está diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, se está hablando de, estos 7 espíritus están asociados al gobierno de Dios, a la forma como él gobierna, ¿verdad? Ok, vamos entonces al 3:1, que también hablan de lo mismo, ¿no? El 3:1 dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Quién tenía las 7 estrellas en su mano? Que tenía las 7 estrellas en su mano era Cristo. Allá lo presentaban como Cristo. El que tiene las 7 estrellas en su mano. Ok, que anda en medio de los candeleros, era él, ¿verdad? Entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives. Entonces ya ahí ya están diciendo que ese mismo tiene 7 espíritus de Dios. Eso quiere decir que son cristofanías o teofanías del Señor, porque ahí está diciendo que son de Él las tiene, Él es quien se manifiesta de esa manera, ¿verdad? Porque ahí está, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ok, entonces ahora vamos al 4:5. En el 4:5 dice,
Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aunque el número 7 significa completo, ¿verdad? O terminado, o que se extiende hasta el fin, el número 7. A pesar de que eso simboliza eso, esas lámparas son cuantitativas, o sea, se pueden contar. Esas 7 lámparas se pueden contar. Y esas 7 lámparas están allí físicamente, representadas y mostradas físicamente allí. Por lo tanto, son 7, las puedo contar. Y esas lámparas otra vez están asociadas al trono del Señor, porque dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas, otra vez asociada al trono. ¿Qué significa el trono de Dios? El gobierno del Señor. ¿Cómo gobierna Él? Es su gobierno. Eso es el trono del Señor. Ok. Entonces, las cuales son 7 espíritus de Dios. O sea, las lámparas simbolizan los 7 espíritus de Dios. Ok, otra vez se habla de 7 espíritus de Dios. Ok, ahora vamos al 5, 5, 6. En el 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, nuevamente Cristo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, la pregunta sería, cuando aquí dice que vio al cordero como inmolado, pero que este tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pregunto yo, ¿a qué se refiere con que son los 7 espíritus? ¿A los 7 cuernos o a los 7 ojos? Yo creo que se refiere a las dos cosas. A los cuernos que tienen su ojo, a los cuernos que tienen ojos, ¿verdad? Entonces, cuernos está asociado también con reinos. En Apocalipsis se dice que los cuernos significan reinos. Entonces, aquí está muy claro, ¿verdad? Reinos o reyes. Entonces, se habla de que son 7 cuernos, otra vez asociado a el trono de Dios, al gobierno de Dios, otra vez asociado al reino de los cielos. Y dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, ¿por qué hablan entonces si es el reino de Dios? ¿Qué dijo Cristo cuando llegó? ¿Qué dijo Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Cuando Cristo estuvo en la tierra, el reino del Señor se ha acercado. Después dice que son enviados por toda la tierra. Lógicamente que ahora son los 7 mensajes de verdad presente, o sea, en cada periodo de la iglesia hay 7 mensajes en cada uno, entre todos los 7, en cada uno hay un mensaje, serían 7 mensajes. Esos 7 mensajes son enviados por toda la tierra, porque eso ocurre en la predicación del evangelio que se hace a través de las iglesias durante 7 periodos que los marca Apocalipsis como 7 iglesias. Entonces, esos 7 espíritus son 7 mensajes que el Señor envía desde su trono, desde su reino, para toda la tierra. Ok, entonces estamos viendo cómo se asocia el trono, cómo son parte del trono. Entonces, ahora vamos a ver cómo Dios utiliza dentro del plan de salvación esos 7 espíritus para... Cada uno tiene un propósito. El primer espíritu es el del Padre. Vamos a ver cómo se manifiesta en la Biblia. Vamos a Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? Todo lo que se está diciendo está apoyado con la Biblia sin que yo tenga que agregarle ni quitarle, ¿verdad? Aquí está en el Nuevo Testamento el libro de Juan. Juan dice en el 1.1, en el principio era el verbo, le llama el verbo. En el griego es logo, en el griego es logo, el verbo es logo. Logo significa, además de que significa estudio, logo también significa palabra y también significa verbo. Aquí está traducido como verbo, con mayúscula. O sea, se trata de una persona, el verbo, alguien, porque está con mayúscula.
Ok, no es un sustantivo normal, ni es el verbo del español o el verbo del idioma, no. Se refiere a una persona, está en mayúscula. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El primero dice que estaba con Dios o que era con Dios. Ser o estar es lo mismo en el griego y en el hebreo, y en el inglés también, ¿verdad? En español es que cambia, pero en el inglés y en el griego es igual ser o estar. O sea que aquí bien podía decir, y el verbo estaba con Dios, o el verbo era con Dios. Es lo mismo estaba que era allí. Y el verbo era Dios, es lo mismo que el verbo era Dios, ¿verdad? O el verbo es un Dios, o sea, es Dios. Ok, entonces, bien, entonces miren cómo asocian a ese verbo con alguien que es Dios. Este Dios, que acá es Teos, allá en el hebreo, aquí en el griego, pero allá en el hebreo se decía Elohim. Cada vez que se traduce Dios con mayúscula en la Biblia, en el hebreo, se está traduciendo a Elohim. Y Elohim es una pluralidad, porque todo lo que termina en him en el hebreo es plural. Ejemplo, malak, ángel. Ángeles se dice malachim, ¿verdad? Y así, hay muchas cosas que son con, ¿cómo se llama? Que son normales y después con la partícula in se vuelven plurales. Son singulares y se vuelven plurales con in. Ok, entonces miren por dónde va la cosa. Entonces vamos a Génesis para ver cómo se dice eso en Génesis. En Génesis se dice, en el principio creó Elohim, que en este caso Elohim es Dios plural, pero a Dios le llaman pluralidad porque Dios tiene muchos espíritus. Ahora, porque Dios tiene muchos espíritus de Él que puede regalar y obsequiar, porque Él es la vida. Y cada vez que Él trae a alguien a la vida o crea algún ser que va a tener inteligencia, razón y todas estas cosas, Él le da un espíritu. A Adán, ¿cómo dice que creó a Adán? Dice que lo creó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando ya el hombre muere, dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo que significa que ese aliento de vida se convierte en espíritu dentro de la vida de la persona. Y entonces al final, en vez de decir el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida a Dios, dice el polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando el Señor entrega en la forma básica, sin información, sin nada, entrega un aliento de vida, pero con el uso de la razón y con el conocimiento del Altísimo, que es la inteligencia según la Biblia, y con el temor de Jehová, que es la sabiduría, el hombre llega a ser un espíritu, o sea, una persona autónoma que puede tomar decisiones por sí misma. Esa persona autónoma que puede tomar decisiones es un espíritu independiente, ¿verdad? A eso se refiere. Por eso cuando el hombre peca, el Señor dice, antes de enjuiciarlo, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, o sea, conociendo o sabiendo diferenciar entre el bien y el mal, o sea, ya tiene uso de razón, ya tiene inteligencia, o sea, ya tiene el conocimiento del Altísimo, ya conoce el bien y ya conoce el mal. Ahora él es autónomo y se le puede enjuiciar. Entonces fue cuando le hizo el juicio, le hizo preguntas y le dio una sentencia. ¿Para qué? Ese día de que el hombre pecó en el Edén. Entonces, importantísimo saber que es un espíritu entonces, ¿verdad? Es un espíritu, alguien que puede razonar, tiene uso de razón, tiene conocimiento del Altísimo, que es la inteligencia, y tiene el temor de Dios también. Es ese espíritu. Ahora, hay unos que no temen a Dios, pero dicen, no, porque el diablo no teme a Dios. No, el diablo sí teme a Dios porque la Biblia dice, los demonios también creen, ¿verdad? Y tiemblan. O sea, y tienen temor. Es lo que quiere decir cuando dice y tiemblan, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que vamos a cortar el video hasta aquí
y seguimos explicando en un segundo video porque después no caben en la red. O sea, no lo voy a contar enseguida, sino apenas tenga 16, que es lo máximo que puedo. Me falta un minutico, voy rápido. Si no termino, pues ya saben que hay un segundo video y se va a ver. Ok, entonces sigo diciendo. Entonces era Elohim el que estaba aquí y que traducen como Dios a Elohim. Y ese Elohim se lo dejan al Padre. Es un título que significa Dios y que sirve para las tres personas coeternas, para el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero que también es un título que es compartido con los tres. Pero cuando aquí hablan en el principio, en la creación, se refieren al Padre como Dios. ¿Por qué? Porque en el 2, cuando ya el Señor descansa, dice así en el séptimo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Este reposó es de parar, no es de que yo estoy cansado, Dios no se cansa y va a reposar, no. Este reposo es de lo que dice la ley de la dinámica. La ley de la dinámica dice que los cuerpos pueden estar en movimiento o en reposo. ¿Cuándo están en reposo? Cuando están parados, detenidos. ¿Cuándo están en movimiento? Cuando se están desplazando. Entonces, aquí Dios queda en reposo, quiere decir se paró, se puso en un lugar. Después que estaba moviéndose por todos lados, ahora ya terminó de crear y se quedó en reposo. Eso es lo que significa la palabra reposo allí. Y dice que reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ok, hasta allí se habla del Padre. Después cuando dice en el 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ya no dicen que es Elohim, ahora dicen que es Yahweh, ¿verdad? Yahweh Elohim, que significa Jehová Dios, lo traducen como Jehová Dios. Ok, vamos a pararlo ahí entonces el video para seguir en otro.